Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Este día, domingo 32 del tiempo de la feria, la liturgia nos pone para considerar, para reflexionar lo que significa el reino de los cielos. La primera lectura ha sido muy importante para tener en vistas esto, porque nos ha hablado de la historia de los chicos macabeos, de los hijos macabeos, 7 hijos que murieron mártires por no quebrantar la ley de Moisés. Puestos ante la muerte, su madre, más o tan heroica como ellos, su madre los animaba a no dejar de lado la ley de Dios, a no quebrantar los preceptos del Señor y entonces a preferir una muerte heroica, una muerte martirial, a una vida deshonrosa en donde uno apostate de la fe, ¿no? Entonces, con la esperanza de la vida eterna, porque inclusive el último de los hermanos dice: yo voy a resucitar para la vida, pero tú resucitarás para la muerte, ¿no? Entonces nos habla de que hay después de la vida, ¿no? Después de esta vida concreta que tenemos hay algo más, y no es algo más, sino mucho más, que es la vida eterna. Y entonces el texto del Evangelio nos pone también en relación con este dogma de la resurrección futura, del cielo, de la vida eterna, porque aquí se da la controversia de Cristo con los saduceos. Yo, antes de hablar de esta cuestión, que como os digo es la esencia de lo que se tiene que hablar en este domingo, quiero contarles un poco el contexto de los saduceos y de los fariseos, porque a veces no se entiende muy bien, ¿no? ¿Quiénes eran unos, quiénes eran los otros? Y por qué ambos después se confabularon contra Jesucristo. Vamos a ver entonces esta diferencia que había entre saduceos y fariseos. Ambos pertenecían al mundo judaico, ¿no? Al mundo hebreo, y eran ciertamente dirigentes. Muchos de estos eran escribas, ¿no? Los saduceos eran generalmente gente muy dignataria. Entre ellos estaban los sacerdotes y posiblemente los sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén y miembros más representativos del Sanedrín. Su raigambre era religioso, pero también era político, porque ellos querían esos puestos para poder dirigir al pueblo de Israel. Los fariseos, por el contrario, eran más bien un grupo religioso, moralista, que veían en el cumplimiento efectivo de la ley externa la plenitud de la religión judía, ¿no? Entonces, ambos eran herejías, eran sectas herejes, porque no tenían la fe puesta en la verdadera religiosidad, sino que habían modificado con su actuar, con su pensar, con sus comentarios, habían manipulado la religión del Dios Altísimo
para pervertirla, unos de una manera y otros de otra manera. Entonces voy a explicar justamente de esto. Entonces decimos, ambos pertenecían a una élite, eran los estudiosos, eran los que sabían de las cosas de Dios, eran los que habían leído la Torá, pero había una diferencia bíblica, porque los saduceos solamente creían y solamente profesaban y hablaban del Pentateuco, de aquello que se llama la Torá. En cambio, los fariseos creían en la Torá, en los profetas, ¿no? En lo que se llama pues la Torá, el Nevim y el Ketubim, que son las tres partes del Antiguo Testamento, y además en el comentario de los rabinos judíos que aplicaban la ley, ¿no? Porque a la ley de Moisés se aplicaban un montón de preceptos, porque ellos se preguntaban siempre, ¿no? Por ejemplo, dice la ley de Moisés, ¿no? En el libro de Levítico, el día sábado no trabajarás, ni tú, ni tu buey, ni tu asno. Entonces, los judíos rabínicos, ¿no? Los rabinos judíos, los entendidos de estas cosas, se preguntaban, ¿no? ¿Qué era sábado? O sea, el sábado, ¿qué significaba? ¿De qué hora a qué hora? Porque contaban hasta los minutos. Segundo, ¿qué era descansar? ¿Qué era no trabajar? ¿Qué significaba el descanso sabático? Entonces se preguntaban, por ejemplo, caminar, ¿es trabajo? No es trabajo. Comer, ¿es trabajo? No es trabajo. Limpiar algo, ¿es trabajo? No es trabajo. Escribir, ¿es trabajo? No es trabajo. Apretar un botón, ¿es trabajo? No es trabajo. Cosa que hasta ahora está en la religión judía, Entonces, ellos vivían de la exterioridad de la ley, es decir, tenían que vivir prescriptamente la ley, vivir en la prescripción total de la ley, en todo lo que significaba la ley externa. Por eso es que, también en otros momentos les he comentado en algunas homilías, ellos pagaban el diezmo de la menta, tenían un arbolito de menta. ¿Cuántas ramitas tenían? 5. ¿Esas ramitas cuántas hojitas tenían? Pónganse 200. De esas 200 ramitas, ¿cuánto tengo que dar de diezmo? 20 hojitas de laurel o de comín, perdón, o de menta. Así era, ¿no? O sea, eran tan estrictos que hasta tenían que contar. A ver, tenía comino. ¿Cuánto comino daba en su jardincito? A ver, ¿cuánto daban? ¿Cuántos frutitos de comino daban? Entonces contaban los frutitos. ¿Cuánto tengo que diezmar? El 10%. ¿Se entiende? Estrictos en la ley. Externa. Por eso Jesucristo les dijo, ustedes lavan el plato por fuera, pero cuando por dentro rebosan pudredumbre. Ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están encalanados, pintaditos de blanco, por dentro pudredumbre. ¿Se entiende? Eso era el fariseísmo. Habían convertido la religión en algo puramente externo. Jesucristo les decía cada rato, se han olvidado de la justicia y la misericordia y les encanta dar el diezmo de la menta y del comino. Cuelan el mosquito y tragan el camello. Son cosas que Jesús les decía. Pero estaba este otro grupo, el grupo de los saduceos, que era tan bravo o más bravo que este grupo de los fariseos, porque era gente escéptica. Entonces, primera cosa, los saduceos no creían, no consideraban los profetas, no consideraban los libros sapienciales. Los fariseos sí. Además, los saduceos les encantaba, tenían mucha plata, eran los más platudos del pueblo de Israel, por eso ocupaban los mejores puestos. Ellos entonces querían siempre acomodarse, por eso que eran siempre muy genuflexos al poder romano. Aunque, por supuesto que delante de la gente diferían y se quejaban y decían, no, los romanos han invadido y qué sé yo, pero ellos eran siempre genuflexos a los romanos, porque no querían que les quiten su puesto, porque siempre querían vivir en su aristocracia, ¿no? En cambio, los fariseos eran un poquito menos genuflexos a los romanos, pero también querían alabarse entre ellos, porque eso estaba siempre metidos en los dos, porque cuando la religión se reviste de hipocresía, entonces en última instancia, los dos polos se terminan tocando en sus extremos, ¿no? Además, los fariseos, ¿no?, tenían otra diferencia con los saduceos. Los saduceos, por ejemplo, no creían en el Mesías. No esperaban en el Mesías. Mientras que los fariseos sí esperaban al Mesías. Otra diferencia que es la que aparece en este evangelio. Los saduceos, y esto es, digamos, una cosa que se manifiesta más grave, no solamente en el Mesías, sino también este otro asunto. No creían
en la resurrección, no creían en la vida eterna, no creían en las almas, no creían en los ángeles, no creían. Mientras que los fariseos sí, ¿ven? Más cercanos a la fe, sí creían en la resurrección, sí creían en las almas, sí creían en los ángeles. Entonces era un grupo de gente, miren, ejercían el sacerdocio en el pueblo de Israel y sin embargo no creían en la salvación de las almas. Vivían una vida temporalista, los saduceos vivían una vida temporalista, es decir, una vida puramente secular. Aquí nomás, nacemos y morimos. De alguna manera, muy parecido al neoateísmo de este mundo que se le llama secularismo, el cual dice que lo único que tiene que brillar en la sociedad es lo secular. Lo eterno, lo espiritual, lo religioso no tiene que encerrarse en una sacristía, ¿no? Lo que solamente tiene que brillar, lo que tiene que haber y aparecer en una sociedad es lo secular. El imperio del dinero, el poder, lo académico, lo científico, lo religioso no tiene sentido. Entonces eran de este tipo, era gente así. Por eso es que se burlaban de los fariseos y los fariseos no podían responderles, no tenían argumentación para responderles. Entonces, esa era la gran diferencia, ¿ven? Esto se va a hacer muy notorio cuando San Pablo, lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, San Pablo fue puesto preso en Jerusalén y fue presentado ante las autoridades. Resulta que las autoridades romanas lo tenían preso y se presentaron entonces los miembros del Sanedrín, saduceos y fariseos, se presentaron a declarar contra San Pablo. Y San Pablo, de manera realmente brillante, pero como un tirabombas, ¿no?, dice: hermanos, me encuentro aquí preso porque creo en la resurrección de la carne. Se armó un lío en el Sanedrín, porque entonces los fariseos empezaron a apoyarlo a San Pablo y los saduceos empezaron a querer matarlo, y se armó una trifulca tal que se querían matar entre ellos y lo querían matar más a San Pablo. Entonces los romanos tuvieron que sacárselo a San Pablo y llevárselo al otro lado. Se llevaban una bronca terrible entre fariseos y saduceos, como para que sepan, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que podía contarles yo de este contexto. Claro, hay varias cosas más que, digamos, que se pueden decir, pero yo aquí me quedo para que sepan más o menos cómo era esta situación. Entonces, los fariseos ya habían ido contra Jesucristo, ya habían ido a presentarle cosas. La ley de Moisés dice tal cosa, ¿tú qué dices? El César, ¿no? Dadle al César lo que es del César, dijo Jesucristo. Hay que pagar impuestos, no, y cosas, o no, qué sé yo. Entonces ahora entran los saduceos y presentan este caso, que era un caso sobre la ley del levirato. ¿Qué era la ley del levirato? La ley del levirato decía justamente lo que hemos escuchado. Si un hombre se casa con una mujer y se muere sin darle hijos, el hermano menor, el que le sigue, ¿no?, a este hombre, tiene que casarse con esta mujer. Y el primer hijo que tengan va a ser hijo no del hermano que ha concebido con esta mujer, sino del hermano que ha muerto. Eso era lo que se entendía, porque acuérdense que la religión judía, el pueblo judío, era un pueblo mesiánico. Por eso es que los saduceos no se entendía cómo vivían ahí, porque era un pueblo mesiánico, esperaban la venida del Mesías. Entonces entendía que el Mesías iba a nacer de algún, digamos, de algún hombre del pueblo de Israel. Entonces, si es que un hombre moría, no dejaba descendencia, eso era una terrible maldición, porque todos tenían que dejar descendencia para que de esa descendencia nazca el Mesías. Eso era lo que se tenía que entender, ¿ven? Por eso es que la ley del levirato era tan importante, aunque algunos autores estudiosos dicen que ya en el tiempo de Jesucristo estaba medio en desuso la ley del levirato, es decir, que el hermano se case con la viuda para darle hijos. Al parecer no estaba tan de común ya esto, pero sí era parte de la ley de Moisés, y entonces los saduceos sacan su argumentación en base a esta ley, ¿no? Porque como ellos creían en la ley y no los comentaristas de la ley, en la ley y no los profetas, entonces lo único que creían era en la ley, sacan la ley. Dice la ley del levirato que uno tiene que casarse con la viuda de su hermano para dar descendencia. He aquí, y ponen un caso que es bastante utópico, ¿no? Un caso totalmente irreal. He ahí un hombre que se casó con una mujer, se le murió el hombre, el hermano se casó, se murió del hermano, otro hermano, y así pasaron 7. Cuando llegue la resurrección, ¿ves? Burlándose, ¿no? Cuando llegue la resurrección, esta mujer
que ha tenido 7 maridos, ¿no? 7 hermanos que han sido sus maridos, en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? ¿Con quién va a estar? ¿Que va a haber poligamia? O, digamos, algún tipo, propiamente no de poligamia, porque eso sería en razón de hombre con mujer, sino sería de razón de mujer con 7 hermanos, ¿no? Y Jesucristo, de alguna manera, les dijo, ustedes no entienden nada, porque en el cielo no se está como en la tierra. Entonces, ya ahora sí, entramos al tema, ¿no? Cristo aquí dice lo que no es el cielo y después dice lo que es el cielo. Claro, un poquitito, no mucho. Recuerden que estos textos también nos van a acompañar. Alguna vez escuché, leí a un autor del mundo protestante decir, no hay que preguntarse tanto lo que es el cielo. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos enseña lo que es el cielo, de manera a veces muy velada, a manera también de alegorías, pero sí nos dice lo que es el cielo. Entonces, este evangelio nos dice qué no es el cielo y este evangelio nos dice qué es el cielo. Primero, ¿qué no es el cielo? Jesucristo dice aquí, en el reino de la resurrección, en la vida futura, los hombres y las mujeres no se van a casar. ¿Y por qué? ¿Porque van a tener prohibido? ¿Porque Dios va a impedir que se casen, ¿no? Que los que se aman se casen. No, es el reino del amor y de la caridad. Pero ¿para qué se establece el matrimonio? ¿Cuál es la razón? Y eso es lo que muchas veces hoy día las personas, como hemos perdido el horizonte de la esencia de las cosas y de la religiosidad, entonces no entendemos mucho, ¿no? Hay gente que se casa porque se aman. Esa es la única razón. ¿Quieren tener hijos? No, solamente nos amamos. Vamos a ver a dónde llegamos, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Como alguna vez escuché que una persona me contó que participó de un matrimonio civil en otro país, que en sus votos, ¿no? La manera como ellos, ustedes han visto que hay una fórmula de matrimonio en la Iglesia Católica, ¿no? Fulanito de tal, aceptas por esposa, fulanita de tal y promete serle fiel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos no hacen sus votos. Querida mía, yo desde que te conocí, me gustaron tus ojos. Entonces le hacen sus votos, ¿no? Por eso yo te quiero para toda la vida y qué sé yo. Bueno, en el caso de estos, se prometieron así, sus votos fueron estos, ¿no? Fulanita, yo te amo, te quiero, te adoro, etcétera, y voy a seguir contigo hasta que el amor dure. O sea que si el amor se acabó, no hay más matrimonio, ¿ven? Entonces, no se entiende lo que es el matrimonio, porque el matrimonio es una sociedad en orden a la procreación. Eso es el matrimonio. No es que, porque alguna vez algún secularista, esos medios ateotes que se burlan de la Iglesia Católica, como los saduceos se burlaban, dicen, claro, lo que pasa es que la Iglesia promueve a que los hombres y mujeres sean como conejos y que den hijos. Y eso no es así. Pero ciertamente que la sociedad conyugal, así como una sociedad corporativa, una sociedad de una empresa, se da para determinados fines. Por ejemplo, quiero importar espárrago. Bueno, entonces mi empresa tiene un fin, importar espárrago. Pues la institución matrimonial tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? La procreación y la educación de los hijos. Ese es el fin del matrimonio. Y como en el cielo no va a haber procreación, va a haber caridad, por supuesto, caridad con Dios eterna, pero no va a haber procreación, entonces no hay por qué hacerse matrimonios. Esa es la razón. Entonces, ¿qué no es el cielo? El cielo no es el paraíso musulmán. Para aquellos que han leído un poquito, por ejemplo, lo que es la religión musulmana, sabrán que el cielo musulmán es un cielo materialista. Un poquito los hermanos mormones o testigos de Jehová van por ese camino, Claro que los musulmanes son mucho más tajantes, porque, por ejemplo, pobres las mujeres al cielo no van a entrar. Solamente los varones van a entrar al cielo, según el musulmanismo, ¿no? Y si alguna mujer entra al cielo, va a entrar como sierva, como esclava, pero no como mujer, no como alma que va a gozar eternamente de Dios. Así que, para quien se hace musulmán, sepa que ese es su destino, ¿no? En cambio, en la vida eterna de Jesucristo dice, no, seréis ángeles como los ángeles. Es decir, ya la procreación no va a existir, sino lo que va a existir es el eterno gozo de Dios. Entonces, primero, ¿qué no es el cielo? No es el paraíso musulmán. No es el comamos y bebamos. No es que el cielo es ese gran banquete en donde vamos a llenar la panza o vamos a comer y comer hasta no saciarnos nunca, porque es el reino de las delicias. No, eso no es el cielo. No es comida ni bebida, también lo dijo San Pablo, El reino de los cielos no es comida ni bebida. Y San Pablo decía,
para algunos su Dios es el vientre, o sea, la panza, solamente viven para comer, ¿no? Su Dios es la panza, listo. Eso no es el cielo. ¿Qué es el cielo entonces ahora? Y en eso evidentemente se refiere a todos esos placeres carnales que si bien están en esta tierra, muchos son medios en orden a otras cosas y evidentemente para que el hombre pueda alcanzar a Dios, pero en el cielo no habrán esas cosas. ¿Qué cosa habrá? Dice, serán como ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Son seres espirituales que gozan en sus potencias, ahora en el cielo gozan en sus potencias plenamente ante la presencia de Dios. ¿Cuáles son las potencias del alma? Las de inteligencia y de voluntad. Por tanto, los que están en el cielo, entonces ahora sí, nos permitimos decir alguito, porque también dice la Sagrada Escritura, ahora no sabemos lo que vendrá, pero sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Eso dice también la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser como Él, ser semejantes a Él porque le veremos tal cual es? ¿Qué habrá en nosotros? Santo Tomás de Aquino lo expresa muy bien en su Tratado de Dios 1, cómo es este tema de la visión beatífica, de la vida eterna en el cielo. Primero, hablamos del alma y después de la resurrección de alma y cuerpo, ¿ok? Primero, el alma, es decir, en este tiempo. Recuerden que Jesucristo le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, no dentro de 100 años o 1000 años, hoy, ¿no? Por tanto, el alma o la persona que muere, su alma, si llega al cielo, ya empieza a gozar del cielo ahora, porque también esta es una especie de no sé, idea protestante de que algunos dicen que el alma en este tiempo queda como dormida hasta que llegue la resurrección, ¿no? Y eso no dice el Evangelio. El Evangelio dice, Jesucristo le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo, ya gozando de Dios en el paraíso. Entonces se habla de que la vida eterna consiste en que cuando el hombre muere, Dios lo lleva al cielo, ya ahí tiene plenitud. Pero cuando llegue el momento de la resurrección, en cuerpo y alma gozaremos de Dios. Entonces hablo primero de la almita que está ahora en la presencia de Dios. ¿Qué pasa con las almas que están en el cielo? ¿Cómo están? Santo Tomás de Aquino lo explica de manera muy profunda y muy hermosa. Primero, para estar en el cielo, para entrar a la vida eterna, esto no depende de nuestras fuerzas, depende de la gracia de Dios. Por tanto, Dios, así como nos envía una gracia aquí en esta tierra, para poder creer, para poder esperar y para poder amar, así también en el cielo nos envía una gracia para poder contemplar a Dios. La gracia que recibimos acá se llama gracia habitual. La gracia que recibiremos en el cielo se llama lumen gloriae o luz de la gloria. ¿Ya? ¿Qué hace esa gracia? Nos permite ver a Dios, conocer a Dios. Nuestro conocimiento será contemplativo y facial, así también lo explican algunos santos. Es decir, contemplaremos a Dios, lo estoy hablando de manera alegórica, cara a cara. Contemplaremos a Dios. Ahora uno dice, bueno, veremos a la Trinidad, pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 1 minuto, 10 minutos, 100 minutos. No. Dios es infinito y es eterno. Al punto tal de que la inteligencia en su contemplación jamás en la eternidad, jamás se saciará, gozará eternamente, pero jamás podrá abarcar y comprender toda la realidad de Dios. Porque es infinito. Y nosotros, por más que seamos espirituales, no somos infinitos. Gozar de la presencia de Dios, ¿ven? Primero, contemplar a Dios cara a cara. Conoceremos a Dios, el misterio trinitario, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Conoceremos los misterios de Dios, el misterio de las procesiones divinas, que hoy día conocemos la procesión del Señor de los Milagros, pero las procesiones divinas a veces ni siquiera tenemos idea de qué son. O conoceremos la realidad de la persona divina, porque Dios son 3 personas, o sea, es un Dios, 3 personas divinas, un misterio que ni por acá se nos pasan. Les aseguro que no tenemos ni la menor idea. Es el misterio de Dios. Conoceremos a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Esa grandeza, esa pureza, esa enormidad, lo celestial, esa exuberancia de esplendor, eso lo podremos captar. Siendo nosotros nada, tan chiquititos, tan ínfimos, podremos captar eso. Nuestra inteligencia, que desea conocer la verdad, porque es cierto, hasta el más flojo desea conocer la verdad, ¿eh? Lo que pasa es que el flojo no lee, no estudia, no aprende, le gusta el TikTok nomás. Pero aquel que
digamos, estudia, se deja llevar por su inteligencia, que quiere aprender, porque lo propio de la inteligencia es querer llegar a la verdad. Pues en el cielo ya no habrán trabas, directamente estará la verdad allí, patente, patente. Y no hará falta hacer mucho silogismo, captaremos nomás. Ahora hacemos silogismos, hacemos razonamientos, discursos, enganchamos una verdad y vamos hacia otra verdad mediante esta verdad. Eso es lo propio de la argumentación. En cambio en el cielo, directo, ya está. Conocer al todo. Nuestra inteligencia estará tan saciada. A ver, echen agua a un vaso. Llega un momento en que el agua colme el vaso, ¿no? Agua colmada. Ya no se puede colmar más, así está el vaso, ¿no? Así estaremos en el cielo en nuestra inteligencia, colmados. ¿Ok? Segundo, nuestra voluntad que tiende al bien, atrapará al bien que es Dios. Dios se deja amar y entonces la voluntad humana amará como nunca ha amado. Claro, ya amamos en esta tierra, pero en el cielo se abrirá toda la potencialidad nuestra del amor y amaremos a Dios eternamente, pero tampoco podremos alcanzar al amor de Dios porque el amor de Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y eso no será temporal, es decir, con sucesión. Hoy día voy a amar un poquito a Dios, mañana amo otro poquito a Dios. No, será más bien todo en todo momento. A eso se le llama simultaneidad, porque lo propio de la eternidad es la simultaneidad. Toda la perfección en todo momento. No entendemos mucho, ¿no? Yo tampoco, no se preocupen. Pero sabemos que cuando estemos allí seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que es el cielo? No nos damos cuenta. Les aseguro, yo tampoco me doy cuenta, pero al menos podemos vislumbrar un poquitito esta maravilla de lo que es el cielo. Entonces, esto es lo que dice Jesús. Serán como ángeles, ¿ven? Vivirán como ángeles. Hará falta, ¿cómo se llama? La concepción, hará falta el que los hombres se casen con las mujeres. No hace falta, porque ya amaremos a Dios y en Dios amaremos a todos. En un amor que unifica como jamás nosotros podemos pensar ahora, porque lo propio del amor es unificar, es hacer uno. Y seremos con Dios uno. O sea, cuidado. No es que esto es un panteísmo, no, seguimos siendo nosotros. Pero con Dios seremos uno, es decir, en una unidad increíble. Y junto con Dios, todos los santos y los ángeles. Por tanto, tendremos una unidad tan grande y tan linda con la Virgen María, con San José, con nuestro ángel de la guarda. Una comunicación de conocimiento, de amor, de perfección. Ahora no sabemos lo que será, pero sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Muy bien, eso es el cielo. Y de eso hablaba Jesucristo. ¿Se dan cuenta que tan pobre, tan limitado, tan profano pintan algunos lo que es la vida eterna? No se tiene idea porque no se conoce a Dios. Y Jesús es lo que nos ha querido revelar. Eso es el cielo. Entonces ahora sí, digo otra cosita más. ¿Y no lo anhelamos? ¿Y no lo queremos? ¿Y no vale la pena? Y los sufrimientos de esta vida, y las injusticias, y las persecuciones, y las cosas, ¿no?, que por ahí recibimos, principalmente del diablo, que molesta, que instiga, ¿no las vemos más grandes de lo que es el cielo? ¿No vale la pena, como decía San Pablo, vivir tribulaciones para poder alcanzar la vida eterna? ¿No nos animamos a cargar la cruz para alcanzar la vida eterna? Miren lo que es el cielo. Gozo eterno de Dios, paz eterna en Dios, alegría eterna en el Señor, gozo perfecto de la inteligencia, gozo perfecto de la voluntad, el alma saciada. Pero hay algo más, hay un plus, hay un combo, como dicen hoy día cuando se va a los restaurantes, ¿no? Resulta que en determinado momento Dios vendrá, Cristo vendrá en su segunda venida. Y entonces, los que gozan de Dios eternamente y ya pensaron que estaba todo allí y todo el gozo allí, no. Resulta que ahora van a resucitar en cuerpo y alma, y ahora también van a gozar en cuerpo y alma de Dios, en plenitud. Porque nosotros no solamente somos almas, somos seres humanos, en cuerpo y alma. Y entonces ahí empezará los cielos nuevos y la tierra nueva, dice el libro del Apocalipsis.
en donde la esposa, la iglesia, nosotros, entraremos ya en comunión eterna con el esposo, Cristo el Señor, y será la Jerusalén celestial, en donde el gozo eterno de Dios será la luz que nos ilumine, porque no habrá ni luz de lámpara ni de sol, porque Dios iluminará y los santos brillarán como estrellas por toda la eternidad. ¿Qué es eso? No lo entienden, yo tampoco, pero sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Que la Virgen Santísima entonces nos conceda la gracia de tener entusiasmo por ir al cielo. Que nos dé la gracia de mirar las cosas de la tierra y de mirarlas tan vanas, tan chiquitas, tan efímeras, por más que parezcan muy grandes, que las preocupaciones y que las cosas y diferencias que tenemos en esta tierra las veamos en su realidad. ¿Qué son? ¿Qué son comparadas con el cielo? ¿Qué son? Nada, vacío, vanidad de vanidades, como decía el Coelet, y querer atrapar viento, nada más que eso. Por tanto, los secularistas que dicen, empieza tu vida cuando has sido engendrado, termina tu vida cuando te entierran y los gusanos te comen, qué pobres, qué pequeños, qué limitados. Dios no nos ha creado para eso, nos ha creado para la eternidad. Que tengamos entonces la gracia de tener luz a la inteligencia para mirar siempre la eternidad. Que tengamos deseos internos en la fe de querer alcanzar la eternidad. Que cuando recemos el Padre Nuestro y le digamos al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, nuestro corazón se emocione, porque el cielo es el destino de los cristianos, y que apuntemos siempre a Él. Eso significa alcanzar la santidad. Que la Virgen Santísima nos conceda a todos nosotros esa gracia.